día, Fabio Netti, 19 de febrero, miércoles. Cuando la semana es corta se me complica y no me acuerdo. Vamos con el tema del oro que ustedes me preguntaron, conversé bastante con Ernesto y vimos varios artículos al respecto ayer. Un segundo. El problema del oro es, estos son los dueños del oro, no es que gente está comprando nuevo oro, ¿ok? Estos son los grandes bancos y traders que hacen el negocio de, no arbitrar necesariamente, pero acuérdense, usted puede comprar oro vía los ETF, los futuros o el oro físico. Al final, alguien tiene que estar seguro que haya un arbitraje apropiado entre los futuros, los ETF y el oro físico, digamos, tienen que estar las cosas en su lugar. Con lo cual, hay varios bancos, traders, que tienen este oro físico y de alguna manera lo mueven para cumplir con los contratos y hacer los arbitrajes. Por alguna razón que nadie ha explicado muy bien, porque dicen por temor a las tarifas, pero hasta donde leímos con Ernesto y yo y vimos varios artículos, no hay una tarifa en el oro, no sabemos. Lo que sí está pasando es que los dueños del oro, que lo tienen en custodia en Inglaterra, principalmente este caso, lo están trayendo a Nueva York. El artículo del Journal y otros dicen miedo a que le pongan tarifas al oro y que se haga más caro tenerlo. Entonces van al Banco de Inglaterra, que es el principal custodio grande que hay en Inglaterra, y dicen, me das mi oro, que lo quiero tener físico en Nueva York por si tengo que hacer deliveries contra los contratos. La demanda de ese oro físico aumentó 11 veces, ¿ok? Y, como ya les explicamos ayer, los settlements en Londres son en lingotes de kilo, para decirlo de una manera. Los settlements en el COMEX en Nueva York son en lingotes de libras. ¿Ok? Entonces, como ya explicamos, hay una compañía en Suiza, o pocas, que son las que están autorizadas y que pueden fundir el oro y volverlo a hacer lingote en libras y mandarlo a Estados Unidos. Como comentó Claudio ayer, esa compañía en Suiza hoy tiene una demora de 7 semanas para entregarme mi oro. Y a su vez el Banco de Inglaterra tiene una demora de como 6 semanas para entregarme mi oro, porque es físico, ¿ok? Tiene que dármelo, si lo tengo en condiciones me lo traigo en avión a Nueva York, lo pongo en la bóveda de JP Morgan, Citi o HSBC, que son los más grandes, y ahí lo tengo. La diferencia de precio entre el oro de Nueva York y el oro de Londres es de 11%. Impensable en un activo ultralíquido como el oro que haya un spread del 11%. Todo esto por eso. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen que hacer entrega del oro físico para los contratos de futuros no lo tienen, porque no lo reciben, o les está faltando. Entonces, eso es lo que está distorsionando el precio. El oro de Fort Knox es del gobierno de Estados Unidos. El tenedor más grande de oro del mundo es Estados Unidos, que según mi memoria tiene unas 8.000 toneladas de oro. El segundo es Alemania, que tiene tipo 3.000. ¿Okay? El oro de Estados Unidos está más que nada en la Reserva Federal de Nueva York. Si alguno ha estado, es un edificio espectacular. En su época se podía visitar. Y hay una película de Bruce Willis donde roban el oro. Y yo estuve en la bóveda. Y una de las cosas que tiene espectacular ese edificio, que parece una fortaleza, es que la bóveda está como en el cuarto subsuelo, y en caso de invasión, el robo, qué sé yo, abren unas compuertas y el río Hudson, que está ahí al lado, entra e inunda toda la bóveda. O sea que los que están adentro se ahogan. E inclusive en la Reserva Federal de Nueva York está en el oro de la gran cantidad de los países. Cuando ellos hacen los settlements en oro, los mueven de un lugar a otro. Uno ve y dice, esta es la pila de oro de Argentina, esta es la de Brasil. Y ese oro depositado en la Reserva Federal tiene una enorme cantidad de inmunidades legales. Por ejemplo, no se lo pueden confiscar a la Argentina cuando debe la plata. Tiene inmunidad. De hecho, por ejemplo, está el oro de Irán y otros que siguen teniendo inmunidad. Es interesante que la Reserva Federal no guarda oro para privados, sí el Banco de Inglaterra. Diferencia importante, el oro de los privados se guarda en el COMEX, que es la vieja bolsa de Chicago, la bolsa de New York donde se operan los futuros de oro, y después históricamente los grandes bancos, JP Morgan, Citi, HSBC, tienen las grandes bóvedas donde guardan oro para clientes. ¿Okay? Si hay problemas con el ETF de GLD, ayer hablábamos con Ernesto y acuérdense que en un momento el
petróleo trillón negativo. ¿Se acuerdan? Que reventó el ETF. ¿Por qué trillón negativo? Porque sobraba petróleo, no había donde guardarlo. No había donde guardarlo porque el oro, igual que el petróleo, necesita capacidad de almacenaje, y los que tenían que entregar, que el oro, el settlement del petróleo es en Cushing, Oklahoma, decían acá no hay lugar, vayas a otro lado, y ahí generó un problema. No creo que esto genere un tema para el ETF GLD, no lo creo. Y de vuelta, es un tema técnico que no tiene mucho que ver con que la gente. Porque hay mucha gente que anda diciendo, no, el mundo macro, las tarifas, vamos a explotar, la gente está comprando. No, mentira, eso es un problema técnico que no tiene nada que ver con nada. ¿Ok? Si uno no molesta al mercado, el mercado despacito y por la sombra sigue subiendo. ¿Okay? Ayer hicimos nuevos récords calladitos y sin quejarnos. Así que nada, hay que seguir acompañando. Como dijimos ayer, la encuesta del Wall Street Journal hablaba de los inversores están pesimistas, que el presidente Trump va para acá, va para allá, esto, aquello, lo otro, que el mercado está caro. A nosotros nos encantan esas cosas porque nos dan algún resguardo. Vuelvo, esperen un poquito, sí. Vuelvo al tema del oro. Fíjense, esta es la correlación de 1993, o sea, es una correlación de muy largo plazo. En azul es el precio del oro, en naranja el MSCI de mercados emergentes. Hay una correlación. ¿Por qué? Porque en definitiva los mercados emergentes, ahora hay un paréntesis acá, los mercados emergentes son grandes productores de recursos naturales. Y ustedes saben, por ejemplo, que uno de los productos secundarios de las grandes minas de cobre es el oro. Después hay minas de oro, pero por ejemplo Chile, Perú, que son grandes productores de cobre, tienen un producto secundario que donde hay cobre siempre hay algo de oro. Brasil tiene minas de oro, mineral de hierro, menos relación, pero hay alguna correlación entre el oro y los mercados emergentes. Ahora ustedes ven que desde el 2020 ha habido una divergencia. En parte, acuérdense que en mercados emergentes hoy entró China. China es el más grande de mercados emergentes, que de recursos naturales no tiene nada que ver. Los principales players de mercados emergentes son Alibaba, JD, Baidu, todas esas compañías, con lo cual hay cierta divergencia. Pero el punto es, si el oro se mantiene sostenido, hay alguna versión. Cuidado, cuando esto se solucione, pasa como con el cobre, pasa con el petróleo, tenés una lindísima corrección. Hoy estaba hablando con nuestro querido amigo el coronel Marocero de las últimas novedades de la guerra, el conflicto en Ucrania, y lo que queda a la luz es que acá hay dos grandes players, Rusia y los Estados Unidos. El resto son segundos violines. Fíjense que se juntó Rusia y Estados Unidos para hablar, los europeos les agarró un ataque de caspa, los ucranianos también, y al final Estados Unidos es la mayor potencia económica y militar en el mundo, y si bien Rusia no lo es una gran potencia militar, porque si bien no ganó la guerra, tampoco la perdió, y no le importó en lo más mínimo perder 1 millón de personas. O sea, quien está dispuesto a perder 1 millón de soldados en una guerra que está ahí en la nada, tiene mucha credibilidad, a pesar de que no haya salido como ellos pensaban y como todo el mundo pensaba que iba a durar 3 semanas, hace 3 años que estamos mirando. Y Ucrania depende enormemente de la ayuda monetaria de Estados Unidos y Europa. Y Europa cacarea, pero si no tiene un ejército militar, un ejército que realmente tenga peso, como dijo algún observador histórico, diplomacia sin fierros, ¿sí? Diplomacia sin ejército son palabras en el viento. Si uno habla, pero no tiene la capacidad de hacer valer lo que dice, no le cree nadie. Zelensky dice que no estuvo en la mesa, Trump le dice tuviste 3 años para armarla. Básicamente, exacto, esto es para los grandes, se sentó Estados Unidos y Rusia y nosotros vamos a decir cómo va. Y si no te gusta, mala suerte. Y a los europeos también, segundo violín, el día que ustedes tengan un ejército coherente y creíble, a lo mejor lo que dicen, Macron, los alemanes, Pedro Sánchez y compañía, es más creíble. No sorpresa que el euro vale 1,03. ¿Ok? Recuérdense, algo que dice Winston continuo y constantemente, el dinero es un contrato social. ¿Ok? Y parte de ese contrato es la capacidad de hacer valer los contratos.
¿Tengo capacidad de hacer valer los contratos? ¿Hay un juez que me dé la verdad? ¿Sí o no? Y eso es lo que realmente da el valor de la moneda. Y como digo yo, parte de eso es tener un ejército. Hoy, por ejemplo, la Marina que me garantiza que cuando yo compro petróleo en Arabia Saudita, navega hasta Houston y nadie me lo roba en el mar, que como saben en el mar no hay nadie, en el mar no hay jurisdicción. ¿Por qué? Porque la Marina de Estados Unidos custodia que haya un flujo normal de tráfico comercial. Y si algo me pasa en alta mar, puedo ir al Lloyd's de Londres, que tengo un seguro, y cobrarlo, porque el Lloyd's de Londres me asegura, porque sabe que como hay custodia en alta mar, tiende a haber actos de piratería muy pequeños y limitados. Si no hubiesen marinas militares sería muy distinto. ¿Okay? De hecho, hay un gran libro que se llama Tres Fragatas, que es la historia de la Marina de los Estados Unidos, que comienza cuando le secuestraban gente en la Costa Bárbara, lo que es hoy Túnez, Libia y demás. Bueno, no los quiero aburrir, perdón. Eh, Otro tema, como digo, el mercado es racional casi siempre, most of the time. Esta es la correlación entre la evaluación y price to book y el retorno en equity, el retorno de capital de las compañías. Y fíjense que hay una correlación importante. Biotech está un poco alejada porque es muy especulativa, tiene un retorno de capital muy alto, pero no tiene una evaluación tan alta porque la especulación hace que haya muchos que fracasen. Hay survival, hay una tendencia a que se quede lo que sobrevive, los otros desaparecieron, quebraron. Pero fíjense, Pharma, Infotech, semiconductores, están arriba en evaluación porque en definitiva tienen el más alto retorno de equity. ¿Quiénes son los más baratos? Los bancos, que tienen un retorno de equity muy bajo, porque están muy regulados, energía, que es un commodity muy complejo, utilities, compañías eléctricas, compañías de agua, materiales, hay poco margen, y donde hay más creatividad y más de todo, el mercado los refuerza y los recompensa. Último tema para los fanáticos de Apple, Winston incluido. Recién Tim Cook abrió un Twitter que dijo, me parece que vamos a anunciar un nuevo miembro de la familia. Raro porque acuérdense que Apple anuncia las cosas en septiembre, cuando termina el verano. Y hay una especulación que va a presentar hoy o mañana un nuevo teléfono. Rarísimo. Hay algunos que hablan del teléfono cierto que se doblan, etcétera. No sé. Pero nada, comentario de Tim Cook y demás. Nada más. Hoy no tenemos nada adicional. Nos encontramos hoy al cierre. Que tengan muy buen día.